ciento. Entonces, ustedes ese tipo de rentabilidad, convertir su plata de 100 a 150% en un mes, verlo en un gran número de empresas, que no es un caso específico, si uno sí puede ver, por ejemplo, en Colombia Ecopetrol se debió recuperar muy bien desde el pico desde desde el fondo digamos, de lo que se conoce como esta primera ola de crisis del COVID. Sí, se recuperó bien, pero pues no hay un grupo de empresas que lidere. Entonces, esto es rentabilidad de un mes, esto es el retorno en lo corrido del año y aquí tenemos otra vez a B2W Digital, empresa de comercio, y como ya les mostraba, el retorno anual, entonces también de B2W Digital. Ahora, aquí en la parte de abajo de ese top 10, ¿cuáles son las empresas que más se mueven en Brasil? No las más suben, las que más se mueven. Y aquí el gran gorila, ¿cuál es? Petrobras, que todos conocen. En millones de reales, esto es 1 millón de millones de reales, esto es el volumen promedio de 3 meses. Aquí tenemos a Petrobras, aquí tenemos a Vale y a Varejo. Y aquí la historia en el volumen es muy parecida a la historia del resto de países, porque estamos en petróleo, materiales básicos, consumidor financiero, es muy parecido al resto de Latinoamérica. La diferencia está en que en Brasil existe un mercado también, o existe interés de parte de los inversionistas por empresas como esta, que aunque no son los referentes del mercado, cuando alguien te habla del mercado de acciones brasilero, siempre te va a hablar de estas empresas, es lo que se conoce, pero el mercado brasilero tiene más o menos 500 empresas que negocian al día y hay unos casos pequeños muy exitosos en rentabilidad. Entonces, en volumen sí ya vemos lo que ya más o menos nosotros conocemos de los conglomerados brasileños. Es Petrobras, Vale, Itaú, y la misma bolsa, TV3 es la bolsa. Entonces, aquí es donde está el gran volumen, pero no la gran rentabilidad. ¿Quiénes son las que más pagan dividendos? Y esto va en línea con la teoría financiera. Las empresas que más pagan dividendos son aquellas que están concentradas en sectores que no tienen más posibilidades de crecimiento. Recuerden que las acciones, cuando uno va a invertir en acciones, básicamente parte eso en dos grandes grupos: empresas de crecimiento y empresas de valor. Los inversionistas que son más aversos al riesgo, por lo general se concentran en acciones de valor, en empresas de valor. La contraprestación que tiene es que las empresas que tienen valor no están a veces o son muy grandes o están tan diversificadas que sus opciones de crecimiento son muy bajas. Entonces, aquí es teoría, miren, sector financiero, utilities, una de consumidor y una de comunicaciones. Esto es casi como si calcáramos un Colcap colombiano. Entonces, cuando yo hablo de por qué tampoco hay tanto interés en empresas del Colcap, no es porque sean empresas malas, porque claramente no lo son los referentes en el caso de Colombia. El asunto es, no son empresas que tengan unos chances de crecer muy alto. Y al no tener chances de crecer muy alto, es difícil ver una rentabilidad por apreciación de las acciones que sea alta y sostenida a lo largo del tiempo. Pero sí son buenas pagadores de dividendos. Entonces tenemos esta, por ejemplo, Cirela, que al día de ayer paga 9,10% de dividendos, solo de dividendos. O sea que si esa empresa logra tener una rentabilidad de 10% sobre capital, pues ya estamos hablando de una rentabilidad de 20%. Precio sobre valor en libros. ¿Sí? Las más grandes o las más altas por precio sobre valor en libros. Y otra vez vamos a ver algo que se ajusta mucho a es algo que se ajusta mucho a la teoría financiera y es empresas que rentan por lo general, ¿sí?
tenemos un B2W digital y lo tenemos aquí también. Tenemos un WEC y lo tenemos aquí también. Empresas que tengan un múltiplo precio valor en libros muy alto, por lo general es porque están rentando muy alto. ¿Eso qué significa? Significa que la gente está pagando en bolsa, en el caso específico, por ejemplo, de un B2W digital. Al día de ayer estaban pagando 9,87 veces el valor patrimonial de la empresa. Eso es un múltiplo alto, ¿sí? O sea, usted está pagando, si el patrimonio de la empresa son, por decirlo, 100 millones de dólares, el valor de la empresa es 1.000, ¿sí? ¿Qué apuesta está haciendo usted? Que las ganancias van a crecer tan rápido, tan durante un periodo, digamos, relativamente largo de tiempo, que usted va a recuperar su inversión y el patrimonio de la empresa va a crecer. Esa es la apuesta de las personas que invierten en una empresa como esta. Entonces, lo mismo pasa en Latinoamérica, es difícil, a excepción de Brasil, ver este tipo de múltiplos. Los múltiplos son altos y eso se da en un mercado profundo, un mercado desarrollado como es el mercado brasilero. Ahora, vamos a hablar acá volatilidades, ¿no? Porque también, digamos que usted tiene que tener en cuenta dos cosas, y es, cuando usted quiere gran rentabilidad en la bolsa, también tiene que asumir que le toca tomar riesgos, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, el caso de Azul. El caso de Azul es una empresa que tiene una volatilidad de 111%. ¿Qué significa ese 111%? Y lo voy a mostrar en gráfico. Entonces, me voy para acá. Aquí voy a hablarles del concepto de volatilidad, primero hablándoles de índices y después nos vamos a hablar de esta empresa específica Azul. Mire, Bovespa, que es el índice de referencia de Brasil. El Bovespa tiene el color moradito que está por acá, este de acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que uno entiende por volatilidad? Bueno, volatilidad es una medida estadística, lo que está midiendo es la dispersión de los retornos en un periodo específico de tiempo, pero en bolsa, ver fácilmente o entender la volatilidad fácilmente es que usted invierte 100 unidades de moneda acá y eso puede subir o bajar y se mueve como si fuera un electrocardiograma. Y lo que nosotros vemos es que las acciones, y en este caso, en esta gráfica, los índices se mueven y eso genera volatilidad. Entonces, cuando hablamos de una empresa como Azul, voy a abrir otra pantallita. Y aquí lo que está haciendo es cargar. Es una aplicación en donde básicamente uno cae el nombre de la compañía acá y entonces te empieza a dar pues diferentes datos, y en lo que quiero enfocarme ahorita es en qué significa esa volatilidad de 111% de Azul, que es qué exactamente a lo que nos referimos cuando estamos hablando de una volatilidad de 111%, pero ya lo pueden incluir un poco, y es, si este es el Bovespa, que es esta línea morada que está acá, y este es el gráfico de Bovespa del último año, esta caída, por ejemplo, esta caída de 100 a 35 en un mes, esto es lo que yo le llamo la primera ola del COVID, eh, que es básicamente, ¿y por qué lo llamo la primera ola? Porque es que de esto no hemos salido y la realidad es que no sabemos cuándo vayamos a salir. No sé si ustedes se han dado cuenta en sus respectivos países que los gobiernos están aumentando las cuarentenas, están diciendo que van a seguir aumentando el plazo de los subsidios. Entonces, lo que pasó cuando empezaron el cierre de las cuarentenas aquí en marzo
de este año, es que las bolsas sí se empezaron a ver muy rápido, en muy corto tiempo, ¿sí? Esto es volatilidad para los índices y aquí ya tenemos entonces el caso de B2W digital, pero quiero cambiarlo a azul. Me paso para acá. Y aquí lo que vamos a ver entonces en esta gráfica de acá es esa misma evolución en base 100 de esa empresa azul que tiene una volatilidad de 111% comparado contra el Bovespa. Ya sabemos que el Bovespa se ha movido y se ha movido igual que los otros índices latinoamericanos. Pero miren esto. La línea amarilla, esto es igual, un gráfico base 100 de un mes. Esto de hecho está hasta 5 de agosto del 2020. Voy a dejar esto 8 de mayo de 2020 más bien, lo voy a dejar en blanco para que me muestre al día de ayer el performance. Y lo que se ve que es azul es la línea verde y el Bovespa es la línea amarilla. Y miren, pues, ¿qué significa esa actividad tan alta? Pues nada, que por ejemplo las acciones de azul, ¿sí? Si las midiéramos, si las pudiéramos volver a una unidad de medida de 100 hace un año, estaban por los lados de 130 reales en enero del 2020 y de 130 durante la caída aquí hasta marzo, que se considera el primer fondo de esta crisis, estamos hablando de 17. O sea, de una acción que valía 130 le caiga a 17 en el lapso de 2 meses, pues eso es volatilidad. Eso básicamente es volatilidad. Y más alta que el Bovespa. ¿Listo? Entonces, ese top 10 de volatilidad lo está liderando azul. ¿Listo? Y de todas formas, pues muy atado también a la teoría, entonces yo termino viendo la acción de B2W digital, 36%. No tan volátil como azul, pero igual muy volátil. Entonces, rentabilidad por lo general está muy, muy ligado a volatilidad. No sé, Jorge, si tengo alguna pregunta, algo que quieran que repita. Sí, hay una pregunta en el chat. Dale. Es de Jason Andrés Valencia y es la Gracias. siguiente. A la hora de invertir en índices tan volátiles, ¿qué tipo de riesgo se debe tomar y qué tantas señales de confirmación esperar para operar? Bueno, entonces, aquí Jason me parece excelente la pregunta. Lo primero es que el índice bursátil ya te está diversificando un riesgo individual. Y por eso es que tú puedes ver que el Bovespa tiene menos volatilidad que azul. ¿Sí? Ahora, tú tienes más bien, yo te recomendaría es, en finanzas hay que diferenciar entre dos tipos de agentes. ¿Cuáles son esos agentes? El inversionista, esa persona que lo que quiere es transformar su ahorro en inversión en el mediano y largo plazo, y el trader. El trader es aquella persona que trata de ganarle dinero a estas oscilaciones, ¿sí? Porque así como hay gente que si compró acciones acá, perdió hasta la camisa en esta caída de acá, hubo gente invirtiendo su plata aquí. Y esto, pues pasar de 45 a 60 ya es una rentabilidad no sé, fácilmente 30%. Entonces, ¿qué deberías mirar? Lo primero que deberías mirar a la hora de invertir es quién eres tú. ¿Tú eres un inversionista o eres un trader? Porque eso va a definir cuál es tu enfoque acerca de la inversión. Un trader, por ejemplo, un trader puede comprar y vender acciones al mismo tiempo. No sé si algunos de ustedes ya conocen el concepto, otros de pronto no, pero les recomiendo que lo busquen en internet los que no lo conozcan. El concepto de la venta en corto. El concepto de la venta en corto es vender algo que tú no tienes con la esperanza de que caiga de precio para recomprarlo
y ganar dinero. Entonces, un trader, por lo general, lo primero que tiene en la cabeza el trader es, a él no le importa la dirección, lo que le importa es que donde va a meter su plata se mueva, que tenga volatilidad. Uno. Dos, un trader por lo general piensa en periodos menores a 3 meses, ¿sí? Y de hecho hay todo un mercado, todo un segmento de personas que se hacen llamar day traders. ¿Qué son estas personas? Son personas que compran acciones o compran otro tipo de activos en la mañana, por ejemplo, en el principio de la rueda bursátil, y lo venden en 1 hora, lo venden en 2 horas, ¿sí? Para ese tipo de gente, entonces, invertir en esto o especular con este tipo de índices es muchísimo, se mueve, ¿sí? Volatilidad. Ahora, de 100 personas a las que tú encuestes, máximo, pero por mucho, van a haber 5 que se dediquen al trading, a comprar y vender acciones con la esperanza de ganar unos pequeños porcentajes. El gran grueso de la gente, el 95% restante, son inversionistas de largo plazo. Y esos inversionistas de largo plazo necesariamente tienen que tener los índices como punto de referencia. Muchos de ellos, de hecho, invierten en el índice para no invertir en acciones individuales. Y lo digo, por ejemplo, en el caso que tenemos ya abierto de Azul. Si tú hubieras invertido 100 reales en Azul hace un año, hoy tendrías 35, o sea que de 100 perdiste 65 reales, mientras que si hubieras invertido en todo el Bovespa, pues hoy tendrías 67, ¿sí? Estarías perdiendo en los dos plata, porque claramente, y como les decía desde el principio de la charla, eh, el Bovespa ha sido uno de los índices más afectados por esta crisis, y de hecho todos los países latinoamericanos estamos siendo muy afectados, pero al ser el Bovespa una canasta de acciones y estar diversificado, entonces tú ya eliminas por lo menos lo que se conoce en finanzas como el riesgo individual. Ahí, ¿qué recomendaría yo? Y yo lo recomiendo ya con la experiencia del tiempo. Yo he estado en las dos partes del negocio. Cuando yo empecé mi carrera, empecé como trader, y ahora, en esta segunda parte de mi carrera, a mí ya me encanta la parte cuantitativa y la inversión de más largo plazo. Si tú eres un inversionista de largo plazo, simplemente haz lo que se conoce en la jerga de inversionistas como la promediada. Manda tu plata todos los meses a un índice bursátil. En general, por lo general, promediando, no pierdes. Promediando no ve tanto el riesgo. Entonces, si eres trader, vuelvo, digamos que ya para cerrar y concluir, si tú eres un trader, desde que se mueva buenísimo, entre más volatilidad haya, mejor. Ojalá haya venta en corto, eh, haya ventas en corto permitidas en el país. Eh, Te hablo que en Brasil, por ejemplo, tú puedes vender en corto sin problema. Entonces no importa, si eres trader, con que se mueva es suficiente. Si eres inversionista, la realidad es que sí hay señales de cuándo las bolsas pueden empezar a caer, etcétera, pero es muy difícil realmente saberlo. La gente es más, es tan difícil saberlo que yo les haría una apuesta que hay es, muéstrenme qué persona sabe al 100% cuánto va a valer un índice bursátil dentro de un año. Entonces, pues básicamente yo le doy una licencia vitalicia economática. No, no tendría sentido, eso no existe. Como no sabes y como es tan difícil saberlo, pues lo mejor es aplicar solo sé que nada sé. Y el solo sé que nada sé se cura muy fácil, cura los sesgos psicológicos y los sesgos monetarios simplemente metiendo platica cada mes. Que eso es a la final lo que terminan haciendo las personas cuando invierten en fondos de inversión o en fondos de pensiones. Muchos de ellos lo que dicen es solo sé que nada sé. Para ese caso específico les podría recomendar que lean, por ejemplo, inversionistas como Warren Buffett,
para el caso del inversionista de largo plazo y para el caso del trader, porque también hay, lo que pasa es que es muy complejo conseguir gente que sea muy exitosa en el largo plazo haciendo trading, pero hay una persona que es un matemático que se llama Gene Simmons, que es el dueño de un fondo de cobertura que es Renaissance Technologies, que ha hecho lo imposible, que es conseguir unas rentabilidades brutales en el mercado de Estados Unidos durante los últimos 40 años. Pero por cada Gene Simmons que hay 200 o 300 que se han reventado perdiendo plata. Bien, y entonces concluyo ahí, básicamente. Y no sé si de una vez seguimos con otra pregunta. Sí, Camilo. Hay otra pregunta de Astrid Hernández. Es la siguiente. Listo, ¿Cuál dime. cree que fue la medida más certera para no dejar caer demasiado o tratar de nivelar la economía en Brasil durante la presencia del COVID-19? Ok, wow. Pues yo creo que más bien voy a poner la gráfica. Eh, Mira, estos son los índices bursátiles. Este es el performance de un año de los índices bursátiles de América Latina, los grandes, versus el Standard Poor's 500, que es el referente de eso. Y al día de hoy, ¿cuál es el peor performance? Ibovespa. ¿Sí? Entonces, al que mejor le ha ido en el transcurso de un año, el Standard Poor's 500, que es 105, de 100 unidades monetarias invertidas hace un año, pasaste a 104,56 hoy. Después, ¿cuál es el segundo, digamos, mejor en rentabilidad? La línea amarilla, que eso es el Perú. Es el referente de Perú, el benchmark de Perú. El siguiente, el rojo, es el, aquí, el rojo, que estamos en 73. Eso es el índice de precios y cotizaciones de México. Después sigue el Ibovespa. Después sigue el Colcap. Y después sigue, por último, el peor, el más golpeado de todos, el IPSA. Entonces, si tú te midieras, por ejemplo, por la efectividad de tus medidas versus el performance de tu mercado accionario, pues te diría que ninguna. O sea, ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Chile. ¿Sí? Y en general en Latinoamérica hay medidas certeras. Y, y la razón de esto es muy sencilla. Nuestros países tienen un don de Aquiles brutal y es la informalidad. Y esto pasa en todos los países de la región. Aquí está. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te puedo hablar del caso de Estados Unidos. ¿Qué fue lo primero que hizo Estados Unidos cuando ya se dio cuenta que era inevitable hacer cuarentena? ¿Sí? Porque si se reclama a principios de marzo, eh, Estados Unidos no quería hacer cuarentena, pero pues todos los países estaban cerrando y hicieron cuarentena. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes herramientas de intervención que tiene un gobierno? La política fiscal y la política monetaria. Y tú ves que un domingo en la noche, el gerente de la Reserva Federal de Estados Unidos dice, mire, para mañana hay 2,5 billones de dólares listos para comprar bonos, para recomprar bonos corporativos. A la siguiente semana abren una ventana para hacer swaps a otros países. Y además de eso, el gobierno abre subsidios y los subsidios le llegan a la gente por correo, le llegan en cheque, porque allá es muy fácil hacer el cruce de a quién se subsidia y a quién no por medio de las declaraciones de renta, porque todo el mundo declara renta en Estados Unidos, no importa si eres pobre o rico, declara renta. Y los pagos electrónicos son absolutamente populares, es muy difícil negociación en efectivo en esos países. Entonces, claro, es muy fácil que el gobierno llegue y te subsidie. Pero además de eso, Estados Unidos tiene otra ventaja, otra que no tenemos ninguno de nuestros países. Estados Unidos puede emitir dólar sin ningún costo.
poner a funcionar la maquinita. En cambio, a nosotros nos da ganarnos los dólares para poder imprimirlos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que no hay medidas exitosas, pero la receta que ha tenido Brasil es la misma receta del resto de países. Compra de bonos corporativos, disminución de tasa de interés y subsidios a vulnerar. Pero pues realmente por lo que vemos en las gráficas, eso no está funcionando. Bueno, ahora tienes que tener en cuenta también que vamos a poner por aquí el performance de B2W, que era la acción que más subía en el último año. Brasil tiene una particularidad con respecto a países como el nuestro y como les mostraba también al inicio de la conferencia, que no solamente tiene una gran capitalización bursátil, sino que también tiene un volumen y una profundidad de mercado muy alta. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que las acciones más golpeadas probablemente también sean las que mayor ponderación dentro del índice tienen. Mira, aquí tenemos B2W. Recuerdan que les decía que tenía una rentabilidad de 200%. Eso era, 100 invertidos se convirtieron en 200 y pico. Ahora, miren el Bovespa hacia abajo, ¿cierto? Entonces, eso es, pues, básicamente una medida digamos, de performance. Pero si yo me voy por acá, vamos a ver si encuentro. Miren, market cap, la capitalización de mercado de B2W es 55.000 millones de reales. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el mayor componente del índice en Brasil? Petrobras. Y casi que a ciencia cierta les podría decir que a Petrobras no le debe estar yendo muy bien. Bueno, tampoco le debe estar yendo tan bien. Pues después del susto del shock petrolero al principio de la crisis, pues digamos que el petróleo tampoco es que sea una historia tan, tan brutal. Aquí no me cambió. Pero probablemente no le esté yendo bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos casos? Pues los índices bursátiles, por lo general, simplemente son el resultado de hacer una multiplicación entre lo que le está, cómo le está yendo al precio de la acción y la ponderación que tenga el activo dentro del índice. Entonces, mira el market cap de Petrobras, 280. El de B2W era 55. ¿Qué quiere decir eso? Que el tamaño de Petrobras, aún con la caída, es casi 6 veces el de B2W. ¿Eso qué hace? Que probablemente la ponderación de Petrobras dentro del Bovespa, dentro de este índice amarillo, sea muy alta. ¿A qué voy con esto? A que a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que tiene un mercado muy pequeño, estamos aquí en esta línea azul, Brasil tiene un mercado mucho más diversificado con acciones de pequeña capitalización, de mediana y de alta capitalización. Y entonces puede que la historia completa no te la esté contando este índice. Pero pues digamos que si lo tomamos como un agregado, si las medidas no, las medidas para nuestros países no han sido efectivas, y no efectivas porque pues nuestro mayor talón de Aquiles, y ojalá eso sea lo que ataquemos cuando empecemos a ver las cosas más claras, es hay que trabajar con la formalización de la gente, hay que dejar de incentivar el uso del efectivo, hay que decir a la gente que declarar renta no es perder plata, porque de esa forma se pueden focalizar más los subsidios. En el caso de para los colombianos que estén en esta sesión, no sé si vieron el viernes pasado que hubo básicamente eh, un caso muy, muy chistoso de aglomeración porque se bajó el impuesto, se rebajó el impuesto de valor agregado a cero y la gente salió a comprar como loca. Y uno dice, pero espérenme, si hay tanta población vulnerable, tantas personas necesitan ingreso solidario, ¿por qué hay tanta gente comprando? ¿Sí?
Y la razón es muy sencilla, porque es que en Colombia, y esto se hace extensivo a muchos de los países de la región, en Colombia no hay buena data de quién realmente tiene dinero y quién no. Y así es muy difícil llegar directamente y tratar de apalancar la economía. Bien, eh, listo. No sé si de pronto ya hay otra pregunta o voy siguiendo. Tengo otra pregunta, Camilo. Dale, Es de Eduardo Rincón. Son realmente dos listo. preguntas. La Ok. primera, la primera es, ¿para Brasil ser parte de BRICS beneficia a la bolsa? No, no. Y bien, Eduardo, a ver, te digo no. Muy. ah, la pregunta ahí es: ¿qué es primero, huevo o la gallina? Entonces, no, claramente Brasil entra a BRICS, ¿sí? Y BRICS, para los que no sepan, es básicamente un acrónimo que significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y es una forma de tratar de darle una categoría a países que se consideran mercados emergentes. Entonces, si ustedes ven en esa canasta Brasil, Rusia, India y China, son países, todos son mercados que están en desarrollo, ya muchos de ellos están llegando al desarrollo total y entran a ser BRICS. ¿Sí? La categoría de BRICS, eso simplemente fue un analista que le dio ese nombre. Eh, Se da es porque tienen muy buenas posibilidades de crecimiento, pero que eso te influya para que la bolsa crezca, no, no por lo menos directamente. Ahora, hay unos factores indirectos. Resulta que en los países desarrollados la gente no solamente invierte a nivel doméstico, sino que también busca diversificar su inversión por territorios geográficos. Entonces, por ejemplo, un fondo de pensiones, el fondo de pensiones de los policías de California, CalPERS. CalPERS, cuando va a invertir su dinero, CalPERS tiene como una especie de mapa de riesgo y de rentabilidad. Y dice, vamos a poner 75% en acciones de Estados Unidos, 15% en acciones de Europa y 10% emergentes. Y cuando ellos van a hablar de cómo repartir ese 10% en emergentes, probablemente piensen primero en BRICS. Y esa plata, pues llegando al país, pues puede ayudar, ¿sí? Eso es inversión extranjera de forma de capital y te puede ayudar indirectamente, pero que haya un beneficio como por pertenecer a BRICS, no. Básicamente es más, el desarrollo de Brasil eh, implica pertenecer a los BRICS. Ahora, lo que sí es muy importante, y esto hay que tenerlo muy claro, es que Brasil es un país supremamente diverso. Eh, ¿Qué significa diversidad en Brasil? Diversidad es que, por ejemplo, para los que hayan estado, yo voy mucho a Sao Paulo y a mí siempre me asombra ver los contrastes. Desde el piso, alguna vez mis colegas brasileños me mostraban eh, un edificio de lujo en Sao Paulo, totalmente de lujo. Cada apartamento tenía su propia piscina. Y desde la piscina de cada apartamento lo que tú veías eran las favelas de Sao Paulo. Entonces, miércoles, ¿cómo puede ser? Entonces, tú ves que Brasil, por ejemplo, es un hub de tecnología enorme. ¿Sí? Economática, por ejemplo, es un ejemplo de desarrollo tecnológico. En Brasil hay mucha empresa tecnológica, hay mucho valor agregado en sus industrias. Brasil tiene una base industrial muy diversificada, una base de servicios muy diversificada, pero el problema es que por esa misma informalidad también son un país altamente desigual. Entonces, pues vuelvo y repito, para mí, respondiendo otra vez con el tema con lo que hablaba Street, uno de los problemas de las políticas de intervención de nuestros países es que son simplemente la copia de una receta para países desarrollados. Pero es que en los países desarrollados ya tienen solucionado el tema de la informalidad. Y para no ir más lejos, vi hace poco las estadísticas de España. En España la informalidad se registra sobre el 5% de la población. En Colombia sobre el 60%. Entonces, pues ahí dice uno, miércoles, si seguimos tomando recetas de países desarrollados
para atacar un problema que no se aplica en nuestros países, pues el resultado no puede ser el mejor, es un resultado subóptimo. ¿Sí? Entonces, influencia dentro del BRICS, muy baja, muy baja. Puede ayudar indirectamente, pero no tanto. La segunda, Jorge. Sí, claro. La segunda pregunta es, ¿el conflicto económico entre Estados Unidos y China ha afectado a la bolsa de Brasil? Sí, 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 sí. Sí, sí la afecta porque indirectamente, eh, digamos que la guerra comercial genera incertidumbre y la incertidumbre genera que se aplacen los planes de inversión, por hablarte solo de una ramificación. Entonces, el mayor reserva de inversión extranjera directa de Latinoamérica es Brasil. Cuando una multinacional piensa montar una matriz Latinoamérica, por lo general tiene en la cabeza Brasil o México, o Brasil y México a la vez, porque Brasil puede ser un país propio. Es que Brasil además, Brasil tiene 210 millones de habitantes y es la onceava, doceava economía del mundo. Entonces, tú se vas a ver, por ejemplo, empresas como Intel, como Honeywell, como Facebook, como Microsoft, todos montando sus operaciones en Brasil, bien sea para alimentar Latinoamérica o solamente para alimentar el mercado brasileño. Entonces, ¿qué pasa cuando hay incertidumbre y hay guerra comercial? Los planes de inversión se posponen y al posponerse, eso ya te pega, ya le pega a la bolsa brasilera, por un lado. Pero hay otra incertidumbre entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y es esa guerra comercial y esa guerra de aranceles hace que, eh, digamos, eh, hayan daños colaterales y nos, digamos, y promesas de campaña. De hecho, directamente hace como un año, creo, se impusieron aranceles a los productos cárnicos de Brasil en Estados Unidos, ¿sí? Simplemente porque es parte de la guerra comercial que ya se inicia con otros socios. Entonces sí, sí, sí afecta, sí afecta. Pero también deben haber cosas buenas. Como les decía, Brasil tiene una base diversificada y entonces la guerra comercial puede hacer también que empresas chinas que de pronto no habían llegado directamente a Brasil lleguen. Y pues sí. Pero inicialmente es incertidumbre y sí le debe pegar negativamente. Bueno, entonces, eh, por ahora, seguimos entonces con el dato de acciones. Aquí pues ya vamos a cerrar un poquito. Nos vamos a par Nos vamos a pasar a títulos públicos, que es otro de los activos que encontramos en Brasil. Entonces, títulos públicos. Bien. ¿Quién ofrece los títulos públicos? El gobierno federal de Brasil. ¿Listo? Estos títulos que ustedes van a ver en esta gráfica, en esta tabla y en esta gráfica, estos títulos son emitidos por el gobierno federal de Brasil. En la plantilla de Ambima aparecen básicamente las grandes clases de TIS públicos que se ofrecen en Brasil. Y ustedes encuentran LFT. ¿Qué significa LFT? Que está indexado a CELIC. Y CELIC, como les decía al principio de la charla, CELIC es la tasa interbancaria de Brasil. Es el equivalente a la tasa interbancaria, a la tasa de intervención del Banco de la República en Colombia o a la tasa de la reserva, a los Fed Funds de la Reserva Federal. Eso es CELIC. Entonces, LFT, esta abreviación, significa que estos títulos están atados a CELIC. LTN significa que los títulos son de tasa fija, los más comunes. NTN son notas. Entonces, estos son títulos de tasa fija de corto plazo. Cuando vean LTN, son títulos de tasa fija de corto plazo, plazos de 6, 12, 24 y 36 meses.
Y NTN son títulos de tasa fija a plazos de 5 y 10 años. Y NTN clase B son títulos indexados al IPC, de allá al IPCA, y los emiten en plazos de 3, 5, 10, 20, 30 y 40. Bien, entonces, ¿qué tenemos en esta gráfica de acá? Esta gráfica lo que tenemos es un panel de riesgo retorno del último año. ¿Sí? ¿Qué nos está mostrando esta gráfica entonces? El perfil del retorno de la rentabilidad en reales de los títulos emitidos por el gobierno federal Brasil en diferentes plazos. Y acá nos muestra el riesgo del activo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer un análisis para entender un poquito más qué significan estos títulos públicos. Y vamos a empezar a ver. Ay, caramba. Bueno, aquí me va a tocar, Jorge, si me das 2 minutos. Si tomémonos un break de 2 minutos porque me va a tocar en otra pantalla para poder. Ah, no. Sí, me va a tocar mostrar en otra pantalla estos títulos. ¿Listo? Entonces, Jorge, ¿Sí, a qué sé? me voy a salir 2 minutos, voy a entrar por otra pantalla para poder hacer el análisis de los fondos, de los títulos públicos de Brasil. Ok, entonces nos damos un descanso de 2 minutos en la misma Démosle enlace. 5 minutos, pues son las 3:11, vemos a las 3:16. Listo, entonces igual, pues para que estén conectados mientras nosotros se va haciendo el ajuste. Perfecto, ¿Ok? listo. Ya me desconecto de este.
Hola Jorge, listo. ¿Me puedes dar otra vez permiso? ¿Ya tengo? Sí, ya tengo. Listo. Entonces, comparto pantalla. Y bien, volvemos. Aquí voy entonces a abrir esta lámina de títulos públicos. Conecto economática. Listo. Y listo, aquí sí, ya está todo bien. ¿Me confirmas, porfa? Te confirmo, estamos viendo tu pantalla. Bien, perfecto. Entonces, estábamos acá, en acá. El perfil riesgo retorno de los títulos públicos en Brasil, ¿sí? Y acá teníamos, por ejemplo, el LTN 100.000 con vencimiento en el 2023. Listo. Entonces, mire, el, el bono que más ha rentado en el último año, ¿sí? El bono brasilero, el bono del gobierno federal brasilero que más ha rentado en el último año es este de acá. LTN. ¿Y LTN qué es? Como les decía, es una letra del Tesoro Nacional con plazo máximo de 36 meses y vencimiento el 1 de julio de 2023. Entonces aquí uno puede ver como de otra forma los datos de ese bono. Entonces, vencimiento 1 de julio de 2023. ¿Cuándo inician los datos? El 5 de abril de 2019, o sea que la duración es los 36 meses. Fecha de última cotización, 24 de junio de 2020. El precio sucio, 866 reales. Tasa al vencimiento, 4,86%. ¿Cuántos meses positivos ha tenido este bono en el último año? 9 meses positivos y 3 meses negativos. ¿Cuántos meses ha estado por encima del CDI, que como les decía es el indicador interbancario que existe en Brasil? El equivalente aquí en Colombia es la IBR, la tasa interbancaria. Y meses abajo, 3. Lo más que ha ganado en un mes, 2,77%, y lo menos que ha ganado, 1,12%. Acumulado del último año, 13,4%, y el retorno contra el CDI acumulado es de 34,9%. Volatilidad 10,72. El alfa es 10. Este alfa es qué tanto genera rentabilidad contra un título público. Y entonces nos vamos aquí abajo a la gráfica, y en la gráfica vemos el LTN es este de acá. Y esto está línea negra. Entonces, ¿cómo le ha ido, cómo le ha ido a los títulos públicos de Brasil en general? A la mayoría muy bien. A la mayoría bien. Han tenido rentabilidades positivas en el último año a pesar de la crisis. Y esto es algo también muy común en todos los países. Lo que ha tenido rentabilidad en el último año, así como a las acciones le ha ido tan mal, a los bonos del gobierno les ha ido muy bien. Y les ha ido muy bien por una razón muy sencilla. Como las tasas de interés han empezado a caer,
esas tasas cayendo hacen que los precios de los bonos se valoricen. Y la rentabilidad que se está midiendo acá es esa, la de la valorización. ¿Listo? Del último año. Entonces, en su mayoría bien, y bueno, estamos hablando de este caso específico. Ahora, ¿qué les puedo mostrar también? Este IMAB y este IRFM. Tanto IMAB como IRF son referentes del mercado de renta fija en Brasil. Entonces, cuando ustedes quieran ver cómo le ha ido a su inversión en renta fija, por lo general ustedes van a encontrar estos dos referentes. ¿Quién los calcula? ¿Quién los muestra? Una institución que es de las que les mandé la cartilla de cómo invertir en Brasil, que se llama Ambima. Entonces, yo no les hablé mucho de los reguladores o de cuáles son los actores relevantes en Brasil. En Brasil está la CVM, que es el regulador, es el equivalente aquí en Colombia de la superfinanciera. Está el Banco Central, que es el encargado de la custodia, las subastas de muchos de estos títulos públicos. Y está el ANBIMA, que es el autorregulador. Por lo general, en casi todos los países, además de existir un regulador, existe un autorregulador. ¿Para qué existe el autorregulador? Porque el autorregulador es el que está más cerca al mercado y el que puede darle luces al regulador para ver cuáles son los adelantos que se pueden hacer en regulación. Entonces, en este caso, Ambima dentro de muchas de las cosas que hace, Ambima hace el cálculo de estos índices que sirven como benchmark y aquí puedo ver, por ejemplo, que si yo hubiera invertido en un bono brasilero emitido por el gobierno de Brasil en el último año, pues me estaría yendo mucho mejor que los índices de referencia y que invertir en la renta fija pura que es el CDI. ¿Listo? En este caso. Ahora, voy a mirar a ver de qué estamos hablando acá. Este bono que le ha ido tan mal, ¿por qué le ha ido tan mal? Y en este caso, entonces, vamos a anotar las coordenadas. BRSTN, que está acá, de una vez, entonces lo anoto acá. Y vamos a mirar qué le ha pasado a este bono, por qué no ha rentado bien cuando la mayoría de títulos públicos en Brasil han rentado bien. Y me voy a mirar. Y lo que encuentro primero es que este es un bono que ya no vence en el 2023, es un bono que vence en el 2045. Pero además es un bono LTN. Entonces, ese bono de tasa fija, LTN significa, perdón, este no es un LTN, disculpen, este es un, este es un NTN, este es un bono NTN, y un NTN raya B que significa que está indexado al IPC. Entonces, probablemente la razón de la caída de este bono es que en Brasil las expectativas del mercado acerca de la inflación en un largo periodo de tiempo son malas y eso también está pasando en muchos países. Y es que los bonos que están amarrados al IPC, que están indexados a inflación, están teniendo caídas en sus precios porque los agentes del mercado piensan que la inflación va a ser más baja a futuro. Y ya estamos viendo eventos deflacionarios. ¿Y qué es un evento deflacionario? Que la gente aplaza el consumo porque piensa que las cosas van a estar más baratas a futuro. Entonces, pues es bien interesante ver este panorama de este bono 13, un rendimiento negativo en el último año, cuando la mayoría de bonos emitidos por el gobierno de Brasil han tenido rentabilidades positivas, pero además un riesgo muy alto. Y esto tiene que ver pues con la duración de ese bono, un vencimiento en el 2045 y con estar atado a la inflación. Bueno, después de entonces vamos a revisar este bono de 2.
Y aquí estamos hablando es del bono menos riesgoso en el último año en Brasil. Y este bono menos riesgoso en el último año en Brasil, fíjense que también esto va muy amarrado a la teoría. Por lo general los menos riesgosos son también los que menos rentan. Entonces, este es un bono LFT, que es un bono que está amarrado a la tasa interbancaria, a la tasa de referencia del Banco Central de Brasil, al Selic. Y si yo hoy miro la gráfica de performance de este bono, pues miren, básicamente el gráfico es igualito al Selic, ¿sí? Plano, aburrido, aquí no hay riesgo, aquí no hay volatilidad. ¿Listo? Entonces, en títulos públicos en Brasil, usted encuentra todas las madureces, usted encuentra indexación a inflación, encuentra indexación a tasa de referencia y encuentra tasa fija de corto plazo y de largo plazo. Entonces, Brasil tiene también una profundidad enorme en títulos públicos y pues eso digamos que lo hace muy atractivo. Los títulos públicos de Brasil también son un mercado supremamente atractivo para invertir por su variedad y por sus expectativas de rentabilidad, como en el caso que les mostraba de esta nota con vencimiento en 2023, que tiene una rentabilidad acumulada en el año de más de 13%. Bien, ahora, siguiente tabla. Debentures. Debentures, eso lo van a encontrar ustedes muchísimo, porque la deuda privada casi en todos los mercados, eso está pasando también en Colombia, al bajar las tasas de interés, los agentes del mercado para conseguir más rentabilidad, les toca empezar a salirse de los títulos del gobierno y empezar a buscar deuda privada. Entonces, la traducción de debentures o cuando ustedes escuchen debentures para el mercado brasilero es básicamente deuda de empresas privadas. Y cuando hablo de privadas, no estoy hablando de empresas que no coticen en bolsa, sino simplemente de empresas que no son del gobierno, que no son títulos gubernamentales. Entonces, para el caso de los debentures, pues aquí tenemos el mercado de debentures en Brasil también es muy profundo. Muchas de las empresas que cotizan en bolsa también ponen a flotar sus bonos en bolsa y lo hacen por una razón muy sencilla. Cuando usted flota bonos en el mercado, por lo general lo que se está ahorrando es el margen de intermediación. Recuerden que si uno va a pedir prestado a un banco, el banco no le presta, pero por lo general presta a una tasa más alta de lo que la captó. Y por eso el banco se llama un intermediario. Entonces, muchas veces cuando las empresas emiten bonos lo hacen porque la idea es eliminar el margen de intermediación de la institución financiera. En el caso de los debentures en Brasil, pues tenemos muchas empresas emitiendo, tenemos AES, Algar, CEMIC, Coelce, Comgas, muchas empresas muy establecidas y en este caso específico vamos a ver cuál es el performance, aquí más abajo, encontramos que unos emisores de debentures también bastante famosos es Petrobras. Entonces vamos a ver cómo le está yendo a este bono, al Petrobras 15. Entonces simplemente anoto este código acá. Y me voy aquí al performance. Y aquí que veo que a diferencia de los títulos públicos que en su mayoría les está yendo bien, al bono de Petrobras que tiene mucha más volatilidad que el Selic y que bonos atados a Selic, pues la rentabilidad es muy parecida. ¿Eso qué significa o cuál es la realidad entonces cuando uno ve este tipo de performance? Pues que no hay mucha fe en el mercado acerca de, o mejor dicho, que la deuda de Petrobras es una deuda que tiene riesgo. Y al tener riesgo, pues la recuperación tampoco es tan alta. Ahora, ¿cuál es el vencimiento de este papel? El vencimiento es aquí en el 2022, le quedan apenas 2 años de duración, entonces la posibilidad de valorizaciones tampoco es tan alta. Pero básicamente lo que vemos en el mercado de ventures de Brasil es que
el mercado de deuda privada de Brasil no se ha recuperado al mismo ritmo del mercado de títulos públicos. Y esto es también algo parecido a lo que está pasando en el resto de países. Los inversionistas están siendo bastante exigentes con la calidad crediticia del emisor y pues básicamente están tomando precauciones, porque pues con esta crisis es fácil que muchas empresas empiecen a quebrar y ya lo hemos visto, el caso de Avianca o de Latam, por mencionar algunas. Listo. Ahora, por último, les voy a mostrar una fuente de datos o de donde ustedes podrían también sacar bastante información, y es la página de Economática. La página de Economática tiene una sección que se llama Insights. Entonces voy a llegar completamente acá, economática.com, y aquí tiene Insights. Estos son estudios que hace la compañía con nuestros datos. Esto es lo que se conoce como marketing de contenido, básicamente, y es, pues si tienes un software que te hace muchas cosas, pues muestra qué es lo que hace. Entonces, aquí tengo un estudio que les quería mostrar, este de acá, que es un informe de fondos de inversión. ¿Por qué? Y esto va para todos los países también. Mire, la realidad es esta. Invertir directamente en acciones o invertir directamente en bonos o invertir directamente en debentures requiere mucho dinero. Sí, ahí, por ahí ustedes pueden ver en la cartilla que les mandé de Anbima los montos mínimos. En el caso de títulos públicos de Brasil debe ser muy parecido a Colombia, y es que invertir en títulos públicos requiere gran cantidad de dinero. Invertir en deuda privada también. Entonces, para la mayoría de inversionistas, lo que tiene mucho sentido es invertir en fondos de inversión. ¿Y por qué? Porque el fondo de inversión trabaja con economías de escala. Usted mete poquita plata, pero la reúne con muchos inversionistas y entonces ya tiene economías de escala, ya tiene poder de mercado. Y adicionalmente a eso, no muchas personas tienen el expertise para manejar su dinero, entonces dejan que un gerente, un portafolio manager, sea el que tome las decisiones de inversión por ellos. Entonces, en este caso, en este Insights, lo que les voy a mostrar, y esto pues claramente está en portugués, pero pues el portugués es muy fácil de aprender. Este es un informe mensual que lanza Economática sobre fondos de inversión en Brasil. Y básicamente, ¿aquí en qué me voy a enfocar? ¿Cómo le ha ido a los fondos de acciones? Entonces, primero, el mercado de fondos de inversión en Brasil es enorme. Hay de toda clase de fondos de acciones. Entonces, están, por ejemplo, acciones con gobierno corporativo, fondos de acciones con inversión en el exterior, fondos de acciones discrecionales, fondos de acciones de pequeña capitalización, fondos de acciones de valor y de crecimiento, fondos de acciones, este FMP no lo conozco, acciones de índice activo, estos que intentan superar al índice, acciones sectoriales, acciones indexados, cerrados de acciones, acciones con dividendos y monoacción. Entonces, solamente estos fondos de acciones, podemos ver que aquí están parqueados, el gran gorila, digamos, es el de acciones discrecional, la gestión activa en acciones, que a abril de 2020 habían cerrado en 178.000 millones de reales. Sí, recuerden que la capitalización bursátil de Brasil a hoy es 752.000 millones de reales. Entonces, si hablamos de 178.000 millones, pues estamos hablando de que estos fondos realmente vienen a ser una porción grande de lo que es el mercado brasilero. Y la variación en abril, 13,39%, y la variación anual, 26% negativo. ¿Listo? Que es, o sea, básicamente, si ustedes me preguntan cómo invertir, yo les diría para cualquier país. En Colombia es lo mismo, en Perú es lo mismo, en Chile es lo mismo. Si usted no tiene el expertise, si usted no le da, si usted no quiere ensuciarse las manos tanto como hacer su propio portafolio de acciones,
o tiene, digamos que limitaciones monetarias para hacerlo, empieza a investigar el mercado de fondos de inversión. Son instrumentos supremamente eficientes y baratos. Y con eso usted tiene exposición a muchas clases de activos. Entonces aquí le estoy hablando de la exposición en fondos de acciones, pero también están los fondos multimercado. ¿Qué son los fondos multimercado? Los fondos multimercado son los fondos balanceados, pero en Brasil, Brasil ya es un mercado que es muy desarrollado. Entonces en Brasil ustedes van a encontrar cosas que por lo menos en Colombia o en Chile ustedes no encuentran por ningún lado, y es multimercados long short neutro. ¿Qué significa un fondo multimercado long short neutro? Esto es un portafolio manager que está comprando y vendiendo en corto acciones simultáneamente para tratar de ganarle, o más bien tener un beta neutral para tratar de ganarle al mercado sin riesgo. Esto ya es, o sea, esto es muy bonito de Brasil. En Brasil ustedes encuentran una cantidad de fondos ya de mercado desarrollado muy interesante. El fondo macro es, por ejemplo, hacer apuestas a la inflación, apuestas a monedas, apuestas a economías, multimercados libre, que esto es como muy parecido a fondos de cobertura en otros mercados. Long short direccional, este long short direccional es tratar de seguir un benchmark, eh, asumiendo algo de riesgo. Entonces, multimercados trading, que ustedes encuentran en Brasil, fondos de trading, o sea, gente que hace trading y que gana plata por hacer trading, que eso tampoco existe en nuestros países. Entonces, pues realmente hay una variedad en estos fondos multimercados muy interesante. Y aquí, de hecho, hay mucho más dinero parqueado que en los fondos de acciones. Estos fondos multimercado son muy populares en Brasil porque ofrecen demasiadas estrategias. Fondos de renta fija, entonces todo lo que ustedes estuvieron, todo lo que ustedes pueden comprar de títulos públicos o de debentures, aquí lo tienen. Entonces, y está también ya repartidito, crédito libre, de alta duración, de media duración, de baja duración con grado de inversión, media duración con grado de inversión. Pero también en Brasil ustedes encuentran papeles que tienen grado de inversión y que no tienen grado de inversión. Es un mercado muy profundo. Fondos de pensiones, entonces aquí están como los fondos, eso es muy parecido a los fondos de pensiones obligatorios en Colombia, los fondos de previdencia. Fondos de inversión, y aquí está ya el consolidado de los fondos de inversión. Entonces, ¿qué vemos en Brasil a abril de 2020? La gran plata, y esto es también una realidad de nuestros países, la gran plata está parqueada en fondos de renta fija, ¿sí? Pero aquí, a diferencia, por ejemplo, en Colombia, los fondos de renta fija son el 80% de la industria de fondos. En Brasil, si el tamaño es 4.72 millones de reales, en Brasil los fondos de renta fija son más o menos el 40%. O sea, hay mucha mayor diversificación en el mercado brasilero, y el segundo actor más grande, de hecho, son los fondos multimercados. Por lo que les decía, hay una variedad de estrategias muy interesante y donde se puede ganar dinero de forma incluso neutra al riesgo, que eso, pues uno pensaba que eso solo estaba en Estados Unidos y en Europa, y no, en Brasil existen y son bastante exitosos, de hecho. Entonces, les dejo este Insights de Economática también, allá hay mucha información para conocer del mercado brasilero y otros recursos que ustedes podrían conseguir para adentrarse un poco más en lo que es los mercados financieros brasileros. Pues está la página de Ambima, de donde bajé los datos, ambima.com.br. Está la página del Banco Central de Brasil. Está la página del CBM, que es la Comisión de Valores y Mercados, el regulador de allá. Y por último, y este es solo un ejemplo, y es un ejemplo simplemente porque lo tengo en la cabeza, porque hace poco hablamos, es un cliente en Brasil, o bueno, no sé si es cliente o prospecto, el caso es que se llaman Guía Invest. Y lo que tiene Guía Invest es que en Guía Invest tienen muchos tutoriales gratis, cursos gratis, para conocer más
de la bolsa brasilera, además de pues todo lo que pueden hacer. Entonces, miren, hay un curso online de introducción a la bolsa de valores y la primera clase es gratuita. Entonces, pues bueno, de pronto ahí también lleguen a más recursos. Hay muchos recursos como este Guía Invest en Brasil, y es cuestión pues simplemente de investigar. Brasil, como les digo y como lo vieron ahorita en algunas de las plantillas que les mostraba, es un mercado absolutamente profundo y de Latinoamérica de lejos es el más profundo. Bien, entonces mi presentación termina aquí. Yo estoy dispuesto a responder preguntas. No sé si hay alguna y no sé, tú me dirás, Jorge. Camilo, ¿cómo estás? Sí. De verdad, muchísimas gracias por tu presentación. Uh-huh. Hay Un muchas, placer. hay muchas particularidades del mercado de Brasil, realmente. Y de Sí, sí, verdad, sí. muchísimas gracias por explicarnos con tal No, detalle. no, no, a ustedes por la invitación y realmente sí, Brasil de verdad es fascinante. Brasil tiene muchísimas cosas. Brasil, si no fuera tan desigual, sería un país desarrollado. Esa es la realidad. Sí, es cierto, realmente. Ay, Te comento, veo que no hay preguntas en el chat. ujú. Entonces, si quieres, podemos entonces dejar hasta aquí. Perfecto, De verdad, listo. muchísimas gracias. Bueno, listo, a ustedes muchas gracias y bueno, cualquier cosa, entonces mis datos los tiene Jorge, que me avisen. Si quieres, pues nos puedes proyectar tu correo por si de Ah, pronto perfecto, alguien tiene alguna claro. duda, te pueden... Bueno, miren, en el caso de Colombia, también tenemos, así como existen los insights de Economática para Brasil, tenemos también nuestra página de contenido de Economática Colombia. Aquí hay información de fondos de pensiones, información de ETFs. Entonces, aquí hay una casillita de suscripción. Si quieren suscribirse a nuestro newsletter, ahí les va llegando información de cosas de actualidad económica, digamos, aplicada con el software. Y a muchos de nuestros usuarios les parece muy chévere tener esa información. Y adicionalmente, mi correo electrónico lo voy a anotar aquí en el buscador, camilo@economatica.com.co. Entonces, si tiene alguna pregunta, no deben contactarnos. Esto no tiene pierde. Yo estoy en YouTube, en LinkedIn y camilo@economática. Entonces, bueno, vuelvo y repito, muchísimas gracias por la asistencia, por la atención, por las excelentes preguntas y bueno, ¿no? Quedamos muy pendientes. A ti nuevamente, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias Listo. a todos los participantes, de verdad. Sí, excelente audiencia. Bueno, Tenemos- que tengan una buena tarde. Listo. Chao.